Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo Eric León Gatosairets y dentro de la serie de lo inexplicable vamos a empezar a tratar sobre diversos temas llamados así, los enigmas o misterios de la fe. Y vamos a comenzar con Gregory Efimovich Rasputin, que nació hacia 1872 y murió en 1916. ¿Quién era él? Él era un monje ruso, predicador de una secta que preconizaba el arrepentimiento y la penitencia. Desde 1904 gozó de gran fama como santón y taumaturgo. Taumaturgo era una especie de sanador o incluso de mago esotérico, así como por ejemplo los chamanes que hacen aquí sus curaciones espirituales. Bueno, en calidad de tal, fue llamado por la corte imperial en 1907 del zar para curar a la familia del zarevich. Su dominio sobre la zarina le permitió influir en la política rusa, aproximación hacia Alemania, lo que provocó su asesinato por un grupo de nobles encabezados por el príncipe Yusupov. Yo les hago esta pequeña biografía de Rasputín para que podamos entrar en materia sobre de qué va a tratar esta parte de la serie de lo inexplicable, y son los llamados milagros de la fe, como dijimos. En esta parte vamos a tratar precisamente algunos temas esotéricos relacionados con lo que sería la fe. Pongan atención en este ojo. Vamos a ello. Ahora bien, Rasputín, aparte de todo esto, de lo que ya leímos en su biografía, ¿qué cosa es lo que pasaba con él? Más que otra cosa vamos a hablar de lo que era la poderosa mirada que él transmitía, pues se dice que era una mirada enigmática e inclusive hipnotizadora. No podemos decir a ciencia cierta qué era lo que pasaba, pues aquí vamos a ver qué sucede. El reverendo alemán Johannes Osiander o Juan Osiander, que vivió entre 1657 y 1724, parecía ser inmortal. Entre otros accidentes, sobrevivió al ataque de un jabalí, al peso de su caballo que habría caído sobre él, a las descargas de fusil de unos bandidos, a un alud que lo sepultó, a una ventisca que lo hundió en las gélidas aguas del Rin, y a un árbol que lo aplastó con tal fuerza que los presentes pensaron que moriría. El último accidente del que dio noticia Joseph Forder en su libro Sieprecten, no sé qué signifique, consiste en el naufragio al que sobrevivió el reverendo, y en el que quizá corrió más peligro cuando el barco que lo iba a rescatar se posó justo encima de él. Sin inmutarse, Osiander salió a la superficie momentos después. ¿Y qué tiene esto que ver con Rasputín? Pues vamos a ver entonces qué otra situación había con este monje loco. De hecho, Rasputín es uno de los creadores del típico mito del monje loco. Y vamos a ver por qué. ¿Qué decía las personas que vivían allá en donde Rasputín vivió? Hemos conocido a un hombre de Dios que se llama Grigori o Gregorio y que viene de Tobolsk, en Siberia, al norte de la antigua Unión Soviética. Sus plegarias salvaron a Alexei de una muerte segura. Alexei era el hijo del zar Nicolás II, el zarevich o el heredero al trono de Rusia. Estas palabras proceden del diario del último zar ruso Nicolás II y se refieren a Grigori Efimovich Rasputín, el monje loco, hombre enigmático que en sus orígenes había sido un campesino desaliñado, pues no mejoró bastante cuando era monje, ¿verdad? Pendenciero y lascivo, pero que después llegó a ser considerado casi un santo por sus poderes curativos. Rasputín fue la única persona capaz de controlar la hemofilia, que es una enfermedad que dificulta la coagulación de la sangre y que es hereditaria. De hecho, las mujeres que padecen hemofilia, de hecho, nada más son portadoras, y los hombres sí desarrollan la enfermedad. Bueno, para sanar la hemofilia del joven Alexei, el único hijo varón del zar.
Anteriormente habían intentado curar al zarevich o príncipe personalidades de la época tales como el mago francés Papus, el doctor Philippe, también francés, y el médico tibetano Bad Mahov. En cambio, bastaba que Rasputín pasara las manos sobre las heridas de Alexei para que mágicamente cesaran las frecuentes hemorragias del muchacho. Esto, aunado a que la zarina era fanática del ocultismo, hizo que muy pronto Rasputín se convirtiera en consejero del zar y tuviera un meteórico ascenso en la corte. Pero su injerencia en los asuntos del Estado le granjeó el odio de los ocultistas y de los que habían sido desplazados del poder. Rasputín sobrevivió a múltiples atentados, entre otros al ocurrido en 1914, cuando una campesina rusa asestó varias puñaladas en el estómago al espiritista. En 1916 Rasputín vaticinó su muerte y la caída de los zares. A pesar del peligro, aceptó una invitación al palacio del príncipe Félix Yusupov, que era esposo de una sobrina del zar, para charlar sobre espiritismo y arte. Mientras se degustaban manjares aderezados especialmente para la ocasión. ¿Y qué aderezos tenían? Claro está. La receta secreta del príncipe incluía cianuro en cantidades suficientes para aniquilar a 10 hombres. Algunos dicen que también tenía estricnina. En fin, una pequeña y suculenta variedad de venenitos, ¿verdad? En apariencia, Rasputín encontró deliciosas las viandas, pues comió abundantes raciones sin sufrir los efectos del veneno, como cerdo ha de haber tragado. Exasperado por la ineficacia de su plan, Félix le disparó a Rasputín por la espalda. Acto seguido, el conspirador se reunió brevemente con sus compañeros, sus compinches, por decirlo de alguna forma, pero cuando volvieron a la escena del crimen, Rasputín despertó de su muerte aparente y se lanzó sobre el príncipe. Le quería partir, ya saben qué, su jefecita en gajos, pues. 2 tiros más doblegaron la sorprendente voluntad del curandero, cuyo cadáver fue vejado y posteriormente arrojado a las gélidas aguas del río Neva, en la región de Leningrado. Pese a las heridas, Rasputín seguía respirando. Su cuerpo desapareció bajo la superficie helada del río. Cuando se encontró su cadáver, 2 días después, tenía colocada la mano derecha sobre el pecho en actitud de bendecir. Así es como nos cuenta la historia que este fue el final de Rasputín. Sí, ¿cómo ven mis felinos? Pues este era Grigori Finovich Rasputín. Véanlo bien. Pues sí, parece un monjito loco, ¿verdad? Y más que loco, parecía como que un ser poseído entre indigente y luchador de lucha libre mexicana combinado con la lucha libre de Estados Unidos, con un montón de indigentes del Bronx de Nueva York. Bueno, pero en sí, ¿qué explicaciones podríamos dar? Pues Rasputín distaba mucho de poseer la mitad de los poderes de los que presumía. Logró su fama gracias a ciertos conocimientos intuitivos de la medicina y a su profunda mirada capaz de convencer a la gente casi de cualquier cosa. El funcionamiento de su presunta curación milagrosa del joven Alexei es bien conocida hoy día. Atención, simplemente Rasputín, óiganlo bien, se producía una pequeña herida en la mano y después la colocaba contra la piel del heredero. Dado que la capacidad de coagulación de la sangre de Rasputín era normal, su sangre cicatrizaba y producía una costra que se adhería a la piel de Alexei, deteniendo así la hemorragia. Muy buen truco, ¿verdad? Tampoco había nada de sobrenatural en la resistencia de Rasputín al veneno. Consciente del peligro que lo acechaba, ingería diariamente pequeñas dosis de sustancias tóxicas para que éstas se fueran incorporando gradualmente a su metabolismo y por lo tanto no le produjeran la menor indisposición en caso de que se las proporcionaran de manera intencional.
La capacidad de Rasputín para resistir el dolor sigue siendo un aspecto inexplicable de su personalidad, pero esto no constituye ningún hecho paranormal. Simplemente el hombre poseía una voluntad tan férrea como su codicia. Y aquí, con referencia al dolor, acuérdense de ese capítulo del Doctor House, en donde atiende una muchacha rubia que es insufrible, un verdadero hígado, igual que el Doctor House, pero en fin, ¿se acuerdan que sufría precisamente de que no padecía dolor y al final le terminó extirpando una tenia? ¿Se acuerdan que le grita, oh, cállate ya? Cuando la está operando, ya se calla la muchacha y pues le extirpan la tenia. Pues así me parece que a lo mejor Rasputín pudo haber tenido ese síndrome. El síndrome no me acuerdo cómo se llama, pero pues obviamente es el síndrome que hace que las personas no sientan el más mínimo dolor. En fin, la sugestión y la hipnosis empleadas por el monje loco se practicaban desde tiempos remotos, aunque con fines y técnicas distintos de los psicoterapéuticos que tienen en la actualidad. De hecho, en el año 1766, el médico austriaco Friedrich Anton Mesmer ya había postulado su teoría del magnetismo animal, en la que hablaba de la existencia de un fluido magnético invisible presente en todos los objetos del universo, incluido el cuerpo humano. Mesmer sostenía que ese fluido podía ser manipulado mediante imanes, pero lo que ocurría realmente es que el científico influía en las emociones de la gente mediante una forma de hipnosis. Para curar a María Teresa Paradies, quien parecía ceguera histérica, Mesmer usó un tratamiento casi psicoanalítico, muy similar al que un siglo más tarde después emplearía el médico vienés Joseph Breuer para tratar a Berta Pappenheim, mejor conocida como Ana O., cuyo célebre caso fue estudiado posteriormente por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. María Teresa había sido tratada por múltiples médicos antes de conocer a Mesmer, pero estos solamente habían logrado empeorar su salud, claro está. En cambio, al cuarto día de visitar a Mesmer, su curación era ya un hecho. Una delegación de la Facultad de Medicina de Viena hizo un dictamen que dio constancia de ello. Bueno, por lo menos. Con imanes, música suave y delicados pases de manos, Mesmer realizaba un ritual sugestivo que creaba un estado alterado de conciencia muy semejante al trance hipnótico o cefrológico, que produce reacciones favorables a la curación de enfermedades cuyo origen es más mental que físico. Antes de Mesmer, la hipnosis era practicada por las culturas antiguas griega y egipcia, aunque no ha sobrevivido ningún documento de esa época que especifique cómo era que lo empleaban. Debido a que la hipnosis puede provocar en la persona un bloqueo de estímulos externos, para sustituirlo por la concentración profunda en una imagen determinada, hoy se le utiliza para mitigar el dolor, la ansiedad, la jaqueca, los trastornos gástricos agudos y en la lucha contra la adicción a las drogas de todo tipo y sobre todo al tabaco. Ustedes dirán, ¿cómo ven este pequeño tema? Pues aquí vamos a dejar este pequeño video y ya en el próximo video les hablaré sobre una persona que fue canonizada por la Iglesia Católica en este siglo, me parece que en el año 2005, que tenía los estigmas de Jesucristo. Y pues hasta aquí vamos a dejar este pequeño video para que lo puedan ustedes analizar de la manera que quieran. Déjenme sus impresiones abajo en la caja de comentarios y pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video y compártanlo en sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairets, les trajo para ustedes el inicio de este apartado de los milagros de la fe.
Y hablando de milagros de la fe, pues por eso puse una imagen de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Tal vez no hablemos de ese tipo de curaciones, pero quién sabe. Que estén muy bien mis felinos nocturnos. Hasta luego.